Bienvenidos. Puntuales a la cita. En este que ya es el capítulo 7 de la serie Amor entre espinas. La vida de la pintora Frida Kahlo. La mujer que se convirtió en símbolo de México. La vida de Frida estaba llegando a uno de sus momentos de máximo dolor. Una vida entre espinas. Una vida trágica. Una tragedia, pero también con motivos para vivir. Un enamoramiento de la vida que tuvo como significación el color, el pincel y el arte. A sus 17 años, Frida inició uno de los momentos más difíciles. La tragedia del choque entre el camión y un tranvía. Y la pérdida de un verdadero amor, el de Alejandro. Alejandro Gómez Arias, quien tendría otro destino. Aquel amor entre ambos era intenso, sumamente posesivo de parte de Frida. Uno de los hechos más lamentables en la vida de Frida Kahlo era su afán por poseer las cosas y poseer a las personas. Era la naturaleza de Frida. Su posesividad, producto quizá de una vida tan dolorosa. Pero Alejandro Gómez Arias sintió esa posesividad. Llegó a sentirse, a pesar de la forma tan intensa como amaba a su novia, realmente con el peso específico de aquella personalidad. Frida Kahlo no sabía soltar las cosas. Las tenía que doblegar, poseer y en cierta forma aniquilar. Así el amor de Frida llegó a ser aniquilante para Alejandro Gómez Arias. Y finalmente, este tomó la decisión de separarse de ella y fue cobrando conciencia de esa decisión. Frida era inmensamente atractiva para Alejandro. Tenía todas las cualidades y las bondades de una buena mujer. No entendía algunas facetas de su carácter y de su extraña personalidad, algunas liviandades y permisos que se había otorgado la muchacha. Pero aún así, la amaba intensa y apasionadamente, con el amor de la juventud, con la intensidad de la juventud. Aquel amor, sin embargo, consumía gran cantidad de su energía, y Alejandro Gómez Arias era un líder que tenía grandes ambiciones políticas y académicas. Tomó la decisión, quizá inducido por su familia, de hacer un viaje a Europa. Buscaba aire fresco. Buscaba, quizá en el fondo, sentirse libre de Frida, cuyo amor lo intoxicaba, lo envenenaba, pero cuyo amor también daba sentido a su vida. Dos grandes dolores tendría que atravesar Frida en aquellos años. Su cuerpo físico, en el que se sentía recluida, atormentada, y la separación de Alejandro. Escuchemos pues el capítulo de hoy.
Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el 7º capítulo de la serie Amor entre espinas. La vida de Frida Kahlo, la mujer que es símbolo de México. Productor ejecutivo y productor general Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica Jorge Alonso. También en la operación técnica César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del gran musicólogo licenciado Jaime Almeida en la asesoría musical. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y una presentación especial de Grupo Radio Centro. Mexicano conoce tu historia. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana en mucho mejores mexicanos. Frida salió del hospital la mañana del 17 de octubre de 1925. Era una mañana radiante, como lo es el mes de octubre en el Valle de México. La tierra estaba mojada y la vegetación vibrante de colorido, puesto que las lluvias apenas se habían retirado. Su padre, don Guillermo Kahlo, se había encargado del traslado. La campiña estaba realmente radiante. Había cientos de elotes. Por aquellos años, las tierras que rodeaban a la Ciudad de México eran negras y feraces.
Las cosechas de octubre eran famosas. Se les llamaba las tardes eloteras, ya que en todos los pueblos y en el zócalo de la Ciudad de México había mujeres campesinas del pueblo que asaban los elotes. El cielo estaba completamente azul e intenso en una época en que todavía no había smog en el Valle de México. Por el camino a Coyoacán se podían ver a la distancia las sienes nevadas del Popocatépetl. En aquellos tiempos en que todavía no había calentamiento global, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl lucían sus glaciares enormes todavía los 365 días del año. La villa de Coyoacán, completamente verde con sus gigantescos fresnos, recibió a Frida. Las puertas de la Casa Azul se abrieron de par en par. Pero Frida decía que aquella era la casa más triste de todo Coyoacán. Cuando llegó Frida a la Casa Azul, se sentía horrorizada. Veía aquello como una reclusión o un convento. Sabía que iba a estar encerrada ahí, postrada e inválida por años. Aquella perspectiva causaba terror en la mujer. A diferencia del hospital que se encontraba cerca de la preparatoria, Coyoacán estaba lejos, muy lejos, a una enorme distancia del centro de la Ciudad de México. Ella sabía que estaría aislada, lejos de Alejandro. Ahí ya no la visitarían sus compañeros. Aquello era un encierro, una cárcel, una reclusión. Y además tendría que tolerar las excentricidades de su familia, la irritabilidad de su madre y los periodos de silencio de su padre. Así le escribió a Alejandro: esta es la casa más triste que conozco. Esta es la casa más desoladora que existe. Esta es la casa más horrible del mundo. Y Frida tenía razón. Su casa era una prisión. Lo que le exasperaba a Frida era la inmovilidad. Y su tratamiento se vio entorpecido por la situación económica precaria de la familia. Frida se veía obligada a presenciar los ataques de tipo epiléptico que también constantemente le daban a su padre. Su madre también tenía ataques de histeria, debidos a un proceso neurológico degenerativo.
Frida le escribía a Alejandro en algunas cartas que son verdaderos gritos de terror. No te puedes imaginar cómo me desesperan las 4 paredes de mi cuarto. Es un martirio. Y era verdad, ya que el atraso de la tecnología médica llevaba a situaciones horripilantes a Frida. Frida escribe: el viernes me pusieron el aparato de yeso y ha sido desde entonces que vivo en un verdadero martirio. Con nada puede compararse lo que siento. Hay una asfixia, hay un dolor espantoso en los pulmones y en toda la espalda. La pierna no me la puedo ni tocar. No puedo dormir, no puedo andar. Figúrate que me tuvieron colgada, nada más de la cabeza, 2 horas y media. Y después quería que apoyara la punta de los pies en el piso. El médico que me atiende. 3 o 4 meses voy a tener este martillo, Alejandro. Y si con esto no me alivio, Alejandro, quiero sinceramente morirme. Porque ya no puedo más. No solo es el sufrimiento físico, sino también que no tengo la menor distracción. Nunca salgo de este cuarto. Los meses pasan y no tengo sosiego. Y no puedo hacer nada. Y no puedo andar. Estoy desesperada. Te juro, Alejandro, que estoy luchando por recuperarme. Pero casi me he dado por vencida. Poco a poco Frida aprendió a acostumbrarse a su tormento. Su vida sería eso, amor entre espinas. Y Frida aprendió a acostumbrarse al dolor. Lo que le pesaba más es no ver a Alejandro, porque en aquel enfermizo amor que le unía a su novio, había una exquisita dulzura que era lo único que le hacía sentir que valía la pena vivir. Como resultado de aquel amor intenso, quedaron una infinita cantidad de cartas que hoy permiten a los historiadores conocer la fuerza de Frida en lo más profundo de su ser para aferrarse a la vida. Una de esas cartas, Frida le dice a Alejandro: acabo de recibir tu carta hoy, y aunque la esperaba desde hace mucho, me está ayudando a quitarme los dolores. Me cuesta mucho trabajo, Alejandro. Ayer domingo a las 9 me cloroformaron por tercera vez para bajarme el tendón del brazo, ya que, como tú sabes, lo tenía contraído. Pero ya que se me pasó el cloroformo y que fue como a las 10 de la mañana,
Estuve en un grito hasta las 6 de la tarde, en que me pusieron la inyección de Sedol, y no me hizo nada, pues los dolores ni siquiera se me quitaron un poquito y me dieron más fuertes. Los médicos decidieron darme cocaína, y así fue como se me pasaron un poco más. Pero la cocaína me provoca vasca. Y la vasca no se me quitó en todo el día. Y de puse verde, la pura bilis. Pues figúrate que al otro día vino Mati a verme. Estaba yo contenta cuando le dio un ataque a mi mamá. Y yo fui la primera que la oí gritar. Se me olvidó por un momento que estaba mala y me quise levantar. Y así fue que sentí un dolor terrible en la cintura y una angustia espantosa. Sí, mi Alex, cómo me haces falta, como el aire para respirar. Si al menos tú estuvieras a mi lado, mi dolor sería la mitad. Pero el tiempo, que es el dueño de todo, fue pasando lentamente. 1925, 1926, 1927. 2 años intensos de dolor terrible en la vida de Frida. Alejandro Gómez Arias se sentía mal y culpabilizado. Pero en su mente bullía un solo pensamiento. Él ya se había recuperado por completo del accidente. Y a pesar del amor y la intensa pasión que sentía por Frida, él ya estaba haciendo su vida normal. Había terminado sus estudios en la preparatoria y había entrado a la universidad. Y ahora solamente anhelaba una cosa: dejar a Frida con todo su dolor. Sentía una opresión terrible. En el corazón se estaba apagando el amor por las muchas tentaciones que tenía. Frida representaba solamente dolor y el recuerdo de un amor intenso. Pero él necesitaba vivir, superar la desgracia, quizá entregándose a los brazos de otra mujer. Superaría aquella etapa. Pero ¿cómo hacerlo sin sentirse culpable? En su familia no querían a Frida. Pensaban que era una influencia negativa. Y Alejandro empezó a creerlo y decidió separarse de ella. Encontraría una salida, un viaje a Europa. En la vida de Alejandro había un horizonte que buscar. Sentía que la vida bullía en su pecho.
Frida no podía ocupar sus pensamientos. Él tenía que huir, escapar de su realidad. México pasaba por uno de los momentos más intensos de transformación. La Revolución Mexicana había desatado una ola de nacionalismo. En marzo de 1927, Alejandro Gómez Arias tomó el tren para ir a Veracruz. Iba sentado en una banca mirando por la ventanilla. El ferrocarril se alejaba a gran velocidad de la Ciudad de México. Sus pensamientos se retorcían entre la culpa y la libertad. No le había dicho nada a Frida. Despedirse de ella habría sido un acto de masoquismo. Ni su novia ni él merecían aquello. De manera que en secreto abandonó a Frida. Ya le escribiría comunicándole su decisión de visitar a una tía enferma en Alemania. Su intención de recorrer Europa. Los pensamientos de Alejandro caían unos sobre los otros. Él tenía muchas cosas que reprocharle a Frida. Se había enterado de que le había sido infiel en más de una ocasión y que también había tenido un desliz amoroso, lesbiano homosexual, con una de sus maestras, cosa que le indignaba mucho, cosa de la que sacaba fuerza para separarse de Frida. Aunque él sabía que en el fondo aquello eran simplemente tonterías, que el corazón de Frida estaba con él, que en lo más profundo de su ser, Frida lo amaba intensamente, que aquellos solamente habían sido coqueteos, liviandades, solamente habían sido travesuras. El tren a Veracruz atravesaba las cumbres de Aculcingo. Alejandro contemplaba la belleza del paisaje y en su corazón, conforme más avanzaba el tren, más libre se sentía. Alejandro Gómez Arias tenía dos amores. Uno era Frida, el otro era México. El tren finalmente llegó a Veracruz y se detuvo. Y después de 3 días, el muchacho tomó el barco que le llevaría a Europa. Recargado en la borda del navío, recordaba con amor intenso a Frida y a México. A aquel México entrañable. Pero el país se preparaba para uno de sus momentos más difíciles. Alejandro Gómez Arias quería ser político. Quería participar en la revolución de su país. Aquel viaje a Europa lo liberaría de Frida para siempre. E ingresaría a la política de México. Estaban pasando tantas cosas en aquel México. Se acordaba de los discursos del grande Vasconcelos. Era evidente que los cambios en México llevarían a una nueva lucha armada, a una nueva guerra. Alejandro estuvo en Europa de marzo a noviembre de 1927.
Frida, desolada, en su lecho seguía escribiendo y había pintado para él su primer autorretrato. El 17 de septiembre de 1927, Frida escribió: sigo mala, casi sin esperanzas. Como siempre, nadie lo cree. Pero hoy, 17 de septiembre de 1927, es el segundo aniversario del accidente. Pero lo peor de todo es que estoy sola. Cuando tú vengas, ya no podré ofrecerte nada. Seré, en lugar de una pelada y coqueta, solamente una pelada inútil. Toda mi vida está en ti, pero ya no podré poseerla. Ya nada queda de mí, solo el sufrimiento. Soy muy joven y creo que es posible aliviarme, pero ya no lo puedo creer. Ya no sé qué me hace sufrir más: si tu partida o mi enfermedad. Pero en esta cárcel sigo como muerta en vida. Solo me queda el ámbito de mis recuerdos. ¿Para qué estudias tanto, Alejandro? ¿Qué secreto buscas? La vida te lo revelará de pronto. Yo lo sé todo sin leer y escribir. Porque hace unos cuantos meses era una niñita y hoy soy toda una mujer. Tú me vas a dejar muy pronto. Lo sé. Estoy sola, Alejandro. Tú te fuiste y yo, fraguada en el dolor, ya soy una mujer. Crecí a golpes y sigo viva. Y a pesar de tu distancia, quiero seguir viva. ¡Viva, Alejandro! Alejandro regresó a México en 1927. El viaje le había servido para lo que él quería: alejarse de Frida. Alejandro venía lleno de vitalidad para participar en la política mexicana. Y había llegado en el momento correcto, cuando el país se debatía entre la vida y la muerte. Pero Alejandro ahora podía estar cerca de Frida sin involucrarse con ella. La había sacado de su corazón. Ahora Frida solamente sería una amiga. Una amiga a la que amaba, pero
pero con la que ya no compartiría su vida. Y Frida se dio cuenta. Era el comienzo de la separación definitiva. En 1928 significaba grandes retos. Para Alejandro Gómez Arias. Ya tenía un lugar de honor en la lucha por la autonomía universitaria. Pero el 17 de julio de 1928, José de León Toral asesina al presidente electo Álvaro Obregón. Y en el país se desata un infierno revolucionario. El presidente Álvaro Obregón recibió varios tiros. Uno de ellos, el primero, en la cara. Su cuerpo cayó sin vida. El presidente electo había sido asesinado. Se trataba de un complot. Quizá un asesino solitario. Nunca ha quedado claro quién había mandado matar a Álvaro Obregón. Quiera que fuese, todos eran sospechosos. Los fanáticos religiosos, por su abierta oposición a los destinos históricos del catolicismo mexicano. Pero el sospechoso principal era el presidente Plutarco Elías Calles, que por manifiesta rivalidad y ambición tenía buenos motivos para asesinar a Obregón. Pero entre los sospechosos también estaba el líder obrero, Luis N. Morones, porque había perdido la carrera por la presidencia justamente contra Obregón. El asesinato en todo caso se presentaba como el desenlace natural de una vida en que las balas parecían ser la naturaleza del general Obregón. Y como quiera que haya sido, Alejandro Gómez Arias decidió participar en la lucha por el poder. Su lugar estaba en las aulas. De manera que Alejandro se incorporó a la lucha. El 17 de mayo de 1929 se desencadenó una huelga estudiantil a escala nacional, porque el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, cerró la Escuela de Derecho, después de que los estudiantes rechazaran la propuesta de un nuevo sistema de exámenes. Los estudiantes reunidos en masa marcharon y tuvieron encuentros de protesta con la policía. El gobierno se desquitó mediante la policía montada, los bomberos y las armas, y cientos de estudiantes fueron golpeados, lastimados y heridos. La indignación nacional era completa. Alejandro Gómez Arias, elegido presidente de la Confederación Nacional de Estudiantes, finalmente fue uno de los grandes líderes estudiantiles que luchaba
contra la osadía del Estado de imponer sus normas por la fuerza bruta. La lucha de los estudiantes no fue inútil y Gómez Arias y otros líderes triunfaron, y en julio se firmó la ley que establecía la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo por lo que Alejandro luchaba tuvo éxito, y Alejandro fue uno de los héroes de la autonomía de la universidad. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo número 7 de la serie Amor entre espinas. La vida de la pintora Frida Kahlo, la mujer que es símbolo de México. Por tu fina atención, muchas gracias. Y te recuerdo que los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta serie y de las autoridades de Grupo Radio Centro, infinitas gracias por escucharnos y por amar a México. Muy buenas noches y hasta mañana.